Muy buenas noches a todas las personas que como siempre nos acompañan a través del Facebook en esta su casa de Manualidades Casanago. Hoy nuevamente en otra versión de su Posada Aralín con un tema que es muy recurrente dentro de los universos, principalmente de que tengan que justamente relación con todo este tema teológico, dioses. Va a ser muy interesante porque esto suma muchos universos y juegos de rol que tienen una fuerte noción y base justamente frente a este tipo de temas. Pero bueno, de esto justamente hoy vamos a tener de invitado especial, como siempre, alguien de la casa que hoy no solo va a estar acompañándonos, como siempre aquí en la posada, sino que es alguien que en el tema conoce bastante. Así que vamos a aprender justamente bastante sobre justamente cómo es este universo de los dioses dentro de este mundo de rol. Recuerden a las personas, como siempre, estar pendientes a nuestras transmisiones a través de las diferentes plataformas en las cuales subimos nuestros audios, nuestros envíos también a través del canal de YouTube, para que no lo olviden y sigan allí pendientes con nosotros. Recuerden allí, muchos saludos justamente a las personas de YouTube. Recuerden igualmente seguirnos a través de Instagram en nuestro espacio de Casa Lineal Piso Nagu. Allí nos pueden encontrar sin ningún problema. Igualmente saludar a las personas que justamente nos siguen a través de nuestros podcasts en Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Publi y Anchor. A ustedes mil gracias. Y hoy con el programa, si no me equivoco, hoy es el programa número 16, espero que la memoria no me falle. Ahorita justamente Camilo me corregirá, pero bueno, justamente hoy Camilo justamente es nuestro referente también de invitado. ¿Y por qué usted se preguntará? Pero Camilo, claro que sí. Camilo es comunicador social y magíster en lingüista parhispánica, docente universitario desde hace 10 años, rolero por vocación, artista por pasatiempo, aficionado a los temas teológicos y mitológicos. De hecho, hay varias cátedras al respecto. No se manda solito, bueno, ya no se manda solito, tiene de esposo a Julie, que es la que siempre nos salva cuando no, para que no hayan TFKs, y padre Miguel Ángel, que para ella lo han visto en un par de ocasiones, y mentorcitos de Doña Magdalena. Así que, Camilo, muy buenas noches y bienvenido a esta tu Posada Aralí. Carlos, muchas gracias. Efectivamente, soy el menorcito de Doña Magdalena, mucho gusto. Creo que aquí propiamente, pues simplemente habíamos entrado al aire y ya está, y ustedes pues nos han ido conociendo, pero qué bueno es cuando vamos permitiéndonos construir esta pequeña comunidad y los conocemos a ustedes nos conocen un poco a nosotros. Y aprovecho en este momento, le damos un saludito a Andrés Romero. ¿Mm? Andrés Romero, qué pena, está dándome un poquito aquí de guerra al tema. Aquí está, qué buenas noches. También saludamos con todo Saludos. el cariño del caso a Edwin Latorre, que es súper fiel aquí. Efectivamente, yo no me Jugador de mando mi solo, mesa, muchos así saludos. que Gotita linda, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla escuchándonos. David Zanabria, jugador de mi mesa, sobreviviente de mi mesa, con su segundo personaje, medianamente ahí va. Hola David, qué bueno que estés por aquí. Leo Merchan, el menorcito de los Merchan, qué bueno que estés por acá, que también dice aquí que se le puede rezar a Moradín, Domatoin o Clanguedín, pero siempre habrá un dios por encima de cualquier panteón, el dios de los dados. Interesante. Y aquí continúa, qué pena, pero ya empezaron aquí a armar un diálogo por aquí. Dice David que me he cortado el pelo. Así es, como cada 2 meses. Mi esposa, bueno, ya les estoy contando demasiado, pero ella se encarga de mi pelito y el del de mi niña. Y aquí está también, ¿quién más está por aquí? Zenukon. ¿Cómo estás, Zenukon? Qué bueno que estés por aquí. Y pues este buen hombre que vuelve a decir que, y sí, jajaja. Eh, Efectivamente, Charlie, programa 16 ya. ¿Mm? El día de hoy, pues nos metemos con un tema apasionante. Qué pena, soy invitado, co-presentador.
no se nos han acabado las opciones. Es que la verdad, este es un tema muy interesante y quise tomar la vocería. Por eso le dije, Carlos, déjeme ser invitado y no ponga mi foto, que sea una sorpresa que yo estoy aquí, porque el día de hoy tendremos más sorpresas de las que les estaremos hablando más adelante, pero creo que usted aquí ya empieza a ver parte de la sorpresa, eso no hacía parte de la decoración la semana pasada, de eso le hablaremos en un rato. Tal cual, para que estén allí pendientes justamente a las sorpresas y a todo lo que vamos hoy a explorar con este tema que tiene mucho afinidad justamente con el universo teológico en los juegos de rol. Entonces, bueno, Camilo, justamente para introducir a las personas en todo este universo, ¿cuál es la importancia de las religiones en el mundo fantástico? Yo agregaría ahí, además de la importancia, ¿cómo podríamos definirlas? Definir la religión dentro de un entorno de mundo fantástico y dentro de un juego de rol. Bueno, vuelvo a sentirme en una de mis clases cuando me haces esta pregunta, Charlie. Eh, la religión, lo siento, me voy a meter con la etimología, pero la religión viene del latín religio, tiene dos sufijos, donde se habla del ligare, se habla del legere, y los dos sufijos dicen cosas distintas. Se puede interpretar como la vinculación voluntaria del creyente a determinado sistema religioso o el que me gusta a mí, pero digamos no se aplica tanto en un juego de rol, y es cómo determinadas creencias me confrontan, en la medida en que yo voluntariamente me someto a ellas. Toda religión tiene tres componentes clave. Tiene un conjunto de creencias, tiene un sistema normativo y tiene unos actos de culto. ¿Mm? Esto hace parte de toda religión. Y, perdón, la importancia. La importancia, muchas veces nosotros, muy occidentales, muy laicistas, ¿no? Muy laicistas en cuanto a la interpretación de la religión, y ahorita que está de moda ese libre pensamiento, bajo la religión y no sé cuántas más cosas. Eh, sí, David fue estudiante mío, entonces aquí comenta que esto ya lo había visto en clase, efectivamente. Sí, David, lo siento, es lo que hay. ¿Mm? Sin embargo, en un mundo fantástico hay que ubicarnos. Yo sé que ahorita está un poco en polémica lo del estereotipo occidental, fantástico, pero lo siento mucho, esto por antonomasia es lo que construye un juego de rol tipo Calabozos y Dragones. Y váyase usted al medioevo. En el medioevo, la religión, e incluso un poco más atrás, coge usted el contexto de Teros, por ejemplo, que se mete en un entorno griego, y tiene algo súper importante y es la construcción religiosa mítica, donde hay una presencia, perdóneme porque aquí me estoy metiendo con mucho tecnicismo, pero es la presencia eh, teísta, ¿m? Es los dioses que están detrás de todos los fenómenos naturales y sobrenaturales. Bueno, depende. ¿Depende de qué? Del DM. Hay un montón de DMs que pues tienen los dioses porque hay que tenerlos, porque es lo que justifica tener clérigos, pero Ujú. al no entender todo esto, desconocen todo el potencial que puede tener dentro de un mundo fantástico. Sin duda alguna, y por eso es fundamental entender un poco de esta parte y de este contexto, justamente de entender esto que ya Camilo ha apuntado sobre lo que significa religión y todo lo que ya viene a ser dentro de esa construcción teológica y creación de dioses, que no es solo una óptica muy occidental, sino que abarca un universo entero donde podemos encontrar diferentes ópticas a nivel de construcción social, por ejemplo, en Asia, donde es totalmente diferente a lo que nosotros podemos considerar justamente aquí como religión. Y de allí justamente viene la siguiente pregunta, que es muy afín justamente a esto, que es hablar, digamos, de esta diversidad de dioses, por así decirlo, y es, ¿qué elementos debe tener un panteón coherente? O sea, es todo lo que es esta construcción de dioses, de este Olimpo, por así llamarlo, para hacerlo un poco más cercano dentro del imaginario de nuestra audiencia. Gracias, Charlie. De hecho, voy a seguir trabajando sobre la línea de Calabozos y Dragones, aunque también se podría hablar en otros juegos donde los dioses también hacen presencia. Pero
El manual del Dungeon Master es, es, es muy útil cuando se está cobijando este tema de una forma básica. Yo cómo hago, yo quiero meter dioses, ¿cómo hago? Y no me gustaría meter unos dioses que no conozco. Ahora al comienzo leía un comentario de Leonardo Merchán donde hablaba de dioses enanos específicos de los reinos olvidados. Pero si en mi entorno no es los reinos olvidados y estos dioses no significan nada para mí, ¿qué hago? ¿Mm? Ujú. Entonces, básicamente, un panteón coherente parte de un elemento que es el concepto. ¿Mm? El concepto. A mí me interesa una lucha dualista del bien y del mal. Listo, necesita por lo menos dos dioses. O si usted se quiere meter con elementos, digamos, hinduistas, pues, o también como sucedía con los aztecas, con los mayas, tal, pues unos dioses que sean duales. Tenemos un solo dios, pero es que este dios depende de qué lado de la cama celestial se levante. Puede ser Ujú. bueno, puede ser malo. Listo, funciona y funciona muy bien. Si usted mira un ejemplo, el esquema griego, griego, greco-romano, eh, usted se da cuenta que los dioses, que esto lo toman muy bien enteros, los dioses no son totalmente buenos ni totalmente malos. Zeus tiene cosas buenas cuando tiene que defender a su gente y cosas muy malas cuando se mete con la gente de la competencia. Es Sí, ese decir, es el la gente Zeus. de Poseidón, la gente de Hades, la gente de incluso de Atena, la gente de Hera, pues es que resulta que yo soy cabeza de panteón, así que yo me meto con quien se me dé la gana. ¿Mm? Otro escenario, otro escenario. Usted quiere meterse con un concepto nórdico. ¿Mm? Y en este concepto nórdico, que también hay violento panteón, resulta que los dioses nórdicos son dioses crueles que usualmente están representados en el clima, están representados en el ambiente, están representados en esa, en esa agresividad propia del entorno nórdico, del norte de Europa. Pues ok, no solamente está presente en el estilo de vida, sino que también está presente en el calibre de los dioses, donde incluso, bueno, aquí nos agregan un poquito más, que nos dicen que Malas, cuando Zeus finge ser un toro, impregna a una humana, que son otros elementos más, ya nos metemos con eso. Pero, Ujú. perdón, concepto, el concepto. El último concepto que quiero darle, por soltar un ejemplo, el concepto egipcio. En el concepto egipcio está muy claro que existe el mal, usualmente está encarnado en la figura de Set, aunque hay otros dioses que representan el mal. ¿Vale? ¿Listo? Y hay otros dioses que representan el bien, donde hay una Isis, donde hay un Osiris, donde hay un Horus, que representan el bien. Y de hecho, en el mismo orden, podríamos ver un increchendo que muestra dónde aparece realmente este sumo bien. Porque Horus viene a ser este representante de la justicia, este castigador de la maldad, este vengador, que son elementos importantes que reflejan una cultura. Y aquí vuelvo a hablar del concepto mítico, porque de alguna manera un elemento importante en su historia es qué tanto de mito usted quiere que tenga. ¿Cuál es, Ujú. cuál es ese argumento que usted también está adoptando dentro de sus historias? Y hablé de concepto, otro elemento, porque la pregunta puntual es para que sea coherente. Para que sea coherente, tenga usted muy clara las representaciones. Por eso vuelvo a hablar del mito. En el mito, el dios mítico es un dios que usualmente tiene una representación muy clara. Cuando hablamos de deidades modernas, de religiones modernas, no sucede con tanta fuerza como con religiones antiguas. Digamos, mantiene vivo, una vez más vuelvo a hablar del sintoísmo, vuelvo a hablar del hinduismo, perdón, no había hablado del sintoísmo, pero aquí cuando hablamos de estas deidades sintoístas, nosotros nos estamos metiendo con algunos elementos importantes, pero usted téngalo claro. Voy a reducirlo en términos muy basiquitos del manual, muy basiquitos. Y es básicamente yo, yo, DM, quiero tener una representación de la tormenta porque es una constante en mi entorno de juego. Quiero tener un representante del sol porque es una constante. Quiero tener un representante de la vida porque es otra constante.
quiero tener un representante de la guerra porque es necesario, más que porque es una constante, es necesario y le mete sabor al juego. Listo. Tenga usted presente unas ideas abstractas que usted le pueda dar luego matices, que usted los determina. Y de una vez quiero soltárselo. Un consejo clave. Lea, lea porque hay un montón de conceptos. No, mire nomás los 4 que le he dicho en 5 minutos, un poco más de 5 minutos. Pero son conceptos que ya están. Yo no he inventado nada. Le he estado hablando de conceptos propios de la historia de la humanidad. ¿Mm? Ujú. Y que existen infinidad de maneras de interpretarse justamente. Hubo una, por ejemplo, que me pareció curioso que, por ejemplo, que me lo nombrara, que es todo lo que tiene que ver con el universo teológico de los mayas, de los aztecas, que es una donde Camilo también tiene un amplio conocimiento sobre, digamos, algunos ritos, que también me parece otra parte fundamental dentro de lo que se habla al momento de toda esta construcción de panteón, porque hay ciertos parámetros o ciertos establecimientos que a veces los dioses fijan para una rendición de culto, por así llamarle. Esto ya Camilo nos aclarará un poco más. Pero incluso también, y justo para introducir justamente entre esta reflexión, esto que trasciende justamente a través de la teología o también de la instancia de la fe, no solo se materializa a través de dioses. Hay algo que hay, por ejemplo, un ejemplo que siempre tengo muy puntual para un poco llegar a entender esa parte de hasta dónde la fe y la fuerza de la fe del humano, del ser vivo, llega a ser tan preponderante, es justamente en Guerreras Mágicas, Magical King Rayard, donde el pilar, o sea, es un pilar que se instaura a través de la fe, de la esperanza, pero que también a nivel del deseo de la fe, con los temores crean demonios, crean una cuestión de cosas muy, muy interesantes que iremos ampliando justamente con varios conceptos puntuales que Camilo nos ayudará a entender. Camilo, ¿cómo incluir justamente estos elementos religiosos, como lo que ya estaba comentando de símbolos, rituales, celebraciones, para alimentar el escenario de juego y este panteón que se está construyendo por parte de la persona que está haciendo esta construcción del mundo fantástico? Bueno, habíamos hablado hace ya varias entregas, cuando nos metimos con el tiempo y el calendario, de fíjese unas fechas importantes. ¿Mm? Ahora que no he terminado de estudiarme el libro de Teros, que me ha encantado, ¿Mm? De cada uno de los dioses suele mencionar una fiesta. Esto es muy griego, ¿Mm? Pero no solamente griego. Usted mire un calendario occidental, ¿Mm? Promedio, y muchos de estos tienen lo que entendemos como un santoral. ¿Mm? Un santoral donde salen a flote fiestas, fiestas que usted los ve aquí en Occidente y usualmente son fiestas religiosas amparadas en un santo, amparadas en un fenómeno religioso, listo. Mírelo acá, mírelo en otros lugares del mundo y existen ciertas fiestas importantes que tienen cabida y polisemia. Un ejemplo simple, el solsticio de invierno. ¿Mm? El solsticio de invierno, los cristianos le llaman Navidad. ¿Mm? Pero resulta que para los judíos es Hanukkah. ¿Mm? Y para una vieja celebración celta era Yule. ¿Mm? ¿Y qué es lo que se estaba celebrando? De alguna manera lo mismo, solamente que se toman aspectos diferentes. Otro ejemplo es lo que sucede, perdón que ahora se me escapa exactamente el nombre, no recuerdo ahorita si es Lugnasat, no, no es Lugnasat, es Samhain. ¿Mm? Samhain, sí, Samhain. Samhain, que es otra festividad principal de los viejos celtas, pues se cruza directamente eh, con la fiesta de los muertos en México. Y esto es mucho antes de la colonia. O sea, era esta creencia, no le va a hacer publicidad a Coco, pero de suyo es este culto a los muertos. Es un culto muy potente que se tiene a los muertos en la región de México. Y esto procede básicamente de estas religiones indígenas antiguas. Y ya usted lo mira en un entorno cristiano. Y en primer lugar, cuando el cristianismo llegó al norte de Europa y se cruzó con esto, termina surgiendo el Día de Todos los Santos. ¿Mm?
el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, que en últimas, curiosamente, siempre se cree que es solamente 31 de octubre, pero eran varios días. Y si usted mira el santoral, hay varios días que están conectados en esta celebración. Entonces, uno, el calendario. ¿Qué quieres celebrar? ¿Qué es importante? Esto, voy a hablar del viejo esquema, es distinto con una deidad menor, porque una deidad menor, si tiene una fecha, agradézcalo. Una deidad intermedia tendrá por lo menos dos, si no es que tiene una, por lo menos una a mitad de año y otra a la otra mitad del año. Una deidad mayor va a tener varias celebraciones. Una deidad superior tampoco va a tener tantas, pero las que tiene son realmente relevantes. O sea, piénsalo usted de esa manera. Y perdón, porque Carlos me ha tocado la lengua con el comentario que soltó ahora cuando habló de las guerreras mágicas. Y esto lo menciona el manual. Y es el poder de la fe, incluso la fe en una filosofía. No Ujú. necesariamente es la fe en una deidad. Ahora hablaba del sintoísmo. Y el sintoísmo básicamente es un animismo muy evolucionado, que se ha convertido en religión, pero sigue conservando elementos animistas, donde yo también puedo incluir, es que es el culto a los espíritus, que esto, usted mire cualquier anime. Hace poco le estaba mostrando, solamente vimos el comienzo de Mi Vecino Totoro con mi hijo. Y pues en Mi Vecino Totoro usted ve que está el típico altar budista, pero también hay otros altares específicos a los espíritus. No le quiero soltar el spoiler, pero está ese árbol sagrado que se ve representado incluso en Inuyasha, que tiene un listón alrededor del árbol y es básicamente un árbol, o sea, es el espíritu guardián de esa montaña, de ese lugar sagrado, y no es un dios como se entiende en Occidente, pero también es una entidad poderosa. Entonces hay varios símbolos y símbolos por antonomasia. Símbolos por antonomasia, nosotros encontramos el símbolo sagrado. ¿Mm? Qué pena, voy a inclinar un momento la pantalla porque se ve allá al fondo el crucifijo. Es un símbolo por antonomasia del cristianismo, pero existen un sinfín de símbolos. Me voy a meter con el cristianismo brevemente, pero el agua bendita es un símbolo, y es un símbolo que suele estar incluso en varios juegos de diferentes maneras. Eh, Están pues el símbolo sagrado que ya lo mencioné, está la propia oración, están los ritos. No, es que qué sé yo, para estos enanos, la deidad, o sea, se le reza a la deidad bebiendo aguamiel o hidromiel, según la versión. Pero, hombre, que metiendo hidromiel es que yo estoy honrando a los dioses. Esto, esto no, tampoco es una invención, esto pertenece a varias religiones antiguas. Los romanos antes de tomar derramaban un poco de vino en el piso, básicamente para honrar a los dioses y honrar Mm. también a los caídos antes de empezar a tomar ellos. ¿Mm? Va Las de la mano. monedas en los ojos para los Las muertos. monedas. Gracias, Charlie, porque existen también otros elementos que incluso llegan hasta nuestros días. ¿Mm? Esas monedas en los ojos, todo rito funerario, los ritos de nacimiento. ¿A usted qué le pareció divino el Rey León? El Rey León básicamente está recreando un rito africano, un rito específico africano donde se le muestra a toda la tribu el Ajá. nuevo líder de la aldea, es el heredero del líder. ¿Mm? O sea, Wakanda por siempre, ahí está. O sea, levantemos al tigrillo negro, listo, ya está. ¿Mm? Perdón, es un tema sensible por estos días. Yo que soy cruel. ¿Mm? Claro, pero estuvo muy atinado justamente los ejemplos y aquí hay varias reflexiones muy acertadas de las personas que están aquí justamente en sintonía y nos están viendo en vivo y voy a ponerlas a leerlas. Voy a empezar justamente con la de John Kenotas que habla de los avatares son lo mejor, creo, de Adeide. Del libro de Dioses y Semidioses, los clérigos describe lo que le agrada y lo que no a la deidad. Es muy cierto, o sea, tiende a ser Sí, muy puntual, sobre, muy específico. sobre esto, perdón Charlie, un breve comentario sobre esto que dice John, que es fabuloso, gracias. En quinta todavía no ha salido algo así. Pero usted mira desde segunda, mira en tercera, mira en 3.5, incluso mira en cuarta, y han salido estos libros de dioses y semidioses que describe de maravilla no solamente al dios, sino también a la religión. ¿Mm? O sea, incluso hasta cómo se viste el sacerdote, sobre todo estos libros de dioses de Faerun, siempre me resultan tan estrambóticos porque yo no sé qué le pasa a los ilustradores, nunca son capaces
de diseñar un traje un poquito menos rimbombante, ¿no? Si lo ha notado, si busca las ilustraciones se va a dar cuenta. Tal cual. Aquí hay otro comentario, Charlie, que es Sí, el de David específicamente, Sanabria. sí, que está preguntando justamente de cómo se establece la jerarquía entre las deidades. Esto pues ya cuando no se maneja un monoteísmo o un biteísmo de cara y cruz, sino cuando ya se maneja un panteón más amplio en este caso. ¿Cómo se establece la jerarquía? Va un poco de la mano con un comentario posterior. Ahora traeremos el comentario. Pero, David, usualmente, digamos, en las guías, en estos manuales de los que hablé, en quinta se menciona muy por encima en la guía del Dungeon Master. Supongo que en algún futuro sacarán el material específico, porque pues que iba al comercio. Pero básicamente todo mortal, o esta es la condición que ha dado básica el juego, todo mortal podría estar en posibilidad de convertirse en una deidad. Básicamente llega a cierto nivel de experiencia donde es lo bastante poderoso, que no tiene desafío entre los mortales, pienses en un Goku, y pues básicamente este tipo tiene ese grado de reconocimiento que hace que la fe popular le empiece a dar poderes. Usualmente es bendecido por algún dios que se apalanca en él, pero el mismo personaje empieza a tener suficiente reputación. Un ejemplo en los Reinos Olvidados, San Cuthbert. San Cuthberto, pues básicamente era un paladín, un tipo de lo más bueno que había en la tierra, como dice la canción, y una canción infantil, lo siento, es que mi hijo está en esa edad, pero básicamente una vez que él se muere, la propia piedad popular hace que Lord Ao, el gran dios de dioses, le permita un lugar en el panteón. Y este tipo empieza siendo una deidad menor, que al ir ganando ese respeto entre los mortales, esa piedad popular, va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo. Y pues lo máximo a lo que aspira este mortal ascendido es a convertirse en un dios mayor. Tal cual. Perdón, Charlie. Un saludo especial Ujú. para este buen Diego hombre, Felipe. Diego Rivas, quien ha llegado. Este hombre no se pierde transmisión. Estate atento porque en un ratico, y para todos, tenemos concurso. Concurso, estamos en programa 16, Pendiente. el anterior fue programa 8. Así que atentos. Ahí muy atentos. Eh, Bueno, otro comentario de Andrés Alberto Romero, que como siempre nos acompaña. Nos habla, ay, justo algo que le encanta justamente a Camilo. Magic sí, tiende a beber mucho de religiones para crear sus mundos. Teros es mitología griego, hablando de justamente un tema que ahorita Camilo lo tiene ujú, fascinado. Amonkhet en mitología egipcia también. Kamigawa, que fue otra de la mitología japonesa, entre otros. O sea, eso sí, eso es como sí. deleite, deleite. O sea, cada uno bien desglosaditos y son excelentes ejemplos aquí que refiere Andrés Alberto justamente sobre buenos referentes a nivel de entendimiento de mitología y construcción Sobre, justamente de estos panteones. y sobre esto también una breve glosa. Pues digamos, es que es la misma marca sombrilla, ¿no? O sea, Hasbro es el poder detrás del trono. Y pues tanto, o sea, son propiedad de Wizards, ya está. O sea, tanto Magic como Dungeons han producido unas alianzas súper interesantes en manuales más o menos grandes, donde sobre todo este brochazo religioso, a usted DM que quiere hacerse una idea, lo encuentra y lo que le haga falta, búsquelo en Homebrew. ¿M? Porque es que todo lo que, digamos, hasta donde llegó el suplemento, hasta donde llegó la guía o hasta donde llegó el manual, resulta que hubo un jugador interesado que terminó produciendo un material que uno dice, esto lo complementa berracamente y hace mucho más poderoso lo que yo quiero. Y esto es importante, porque es que aquí es más que el diálogo DM jugador. Esto es decisión del DM. Un poquito tiranía del DM. Claro, usted meta el termómetro en su mesa, pero es un poquito tiranía del DM porque el jugador simplemente le pregunta qué dioses hay. O sea, el jugador no se va a poner a decirle, a mí me interesaría un dios más o menos como este que surge en Egipto, cuando este faraón hace una abolición de las religiones y se autoproclamó Dios. No, hombre, no, usted no va a tener un jugador así. Y si lo tiene, por favor, consérvelo, porque es un tipo importante. Pero el jugador promedio simplemente le va a decir, ah, hay dioses, bueno,
Usted puede decir, el Dios está caminando al lado suyo, como se describe en Amonkhet, y él va a decir, ah, bueno, pues si no me saluda, yo no lo saludo. Ya, no, no va a pasar nada más. Tal cual. Hay un siguiente comentario y aquí voy a meter la cucharada, justamente de David Santiago Sanabria, donde habla de Princesa Mononoke, que también tocan mucho de los dioses y espíritus y efectivamente es un excelente ejemplo, porque pues la historia en sí de base de Mononoke Hime está alrededor justamente del poder de los espíritus y del equilibrio, o sea, esto es lo otro, ahí como bien atinaba ahorita Camilo, hay diferentes posiciones e instancias que establecen justamente cuál es el carácter y comportamiento de estos entes mayores. Aquí, en Princesa Mononoke, la esencia está en el equilibrio, es decir, yo no voy a transgredir más allá de lo que me brinda la naturaleza, es decir, yo respeto mi entorno natural, respeto mi alrededor, mi comportamiento con otras tribus, ¿sí? Y si transgredo eso, si quiero tener más poder, pues ello puede generar un desequilibrio, que es toda la trama de la película, que allí queda muy buen ejemplo para aquellos que no han tenido de pronto la oportunidad de verla. Mírenla, pues para no soltarles justamente el spoiler frente al tema, que es muy atinado y muy buen ejemplo aquí que nos apuntaba David. Bueno, Camilo, avanzando, y esta es muy buena pregunta porque pues, luego en la parte de anécdotas habrá la pregunta al respecto. Es cómo un ser superior, como un dios, puede ser un buen PNJ. Bueno, depende. Depende de usted qué quiere. ¿Mm? ¿Usted quiere que sea, eh, digamos, ayuda para la mesa? Que le permita justificar echarle un cable porque resulta que tienen esa facilidad horrible para matarse entre ellos o matarse solitos, qué sé yo, está ardiendo, esto es una anécdota de lo que pasó en juego, está ardiendo el pueblo y les da por saltar la muralla y los dos paladines lo hacen al tiempo y los dos se sacan un uno y los dos casi se matan solamente saltando la muralla porque se dieron un ranazo. Entonces el dios de los dos paladines tiene que intervenir para evitar que los dos mueran. Es una opción. ¿Mm? Básicamente está alineado con el concepto y por eso es que esta palabra del concepto divino es importante. Y es qué tipo de Dios es. ¿Mm? ¿Es un Dios, digamos, cercano? ¿Es un Dios lejano? Y por eso aquí conecto con lo que decía Andrés Romero, porque cada uno de estos tres ejemplos que él dio habla de grados de cercanía. Y conectado con algo que Carlos decía, complementando lo de David, Princesa Mononoke, digamos que también tiene un eco importante, sin ser una inspiración, porque de hecho está basado es en el contexto, toda la leyenda de Aang, Avatar, Avatar, la leyenda de Aang, pues también está hablando de este escenario lleno de espíritus, donde el equilibrio es importante, donde se evidencia muy bien qué pasa cuando el equilibrio se rompe. Ya luego en la leyenda de Korra, tres cuartos de lo mismo, es el equilibrio roto, pero es una tecnología que empieza a avasallar la naturaleza, que también es lo que describe Princesa Mononoke. Y entonces cuando se rompe este equilibrio, ¿qué sucede? Pero mírelo desde ahí. Usted tiene el concepto y usted dice, ok, ok, mm, me interesa que sea cercano, listo, ¿qué tipo de Dios es? No, es que a mí me gusta trabajar en el mundo de los espíritus, entonces es un espíritu grande, listo. Este espíritu grande, pues, digamos, no enviará ángeles, porque es un absurdo, pero enviará espíritus, enviará kamis menores. Es un hada, que también puede funcionar en este caso como un espíritu, porque viene desde el Feywild, desde la tierra, desde el reino de las hadas, el reino de Oberón, desde ahí llegan hadas, o fácilmente aparece una florecita y de repente la florecita tiene una carita y la carita empieza a hablar con voz de hombre gruesa. Oh, tú muchacho, tú deberías salir de aquí porque estoy a un pelo de matarte. Hombre, que le mete contexto. O sea, usted puede jugar con muchas cosas. Un ejemplo, perdóneme que siga hablando de espíritus, pero un ejemplo que me encanta en Avatar es un espíritu oso que cuando está calmado es un panda y cuando está enfurecido, cuando está rabioso, se convierte en una bestia grandotota, es como un oso del tamaño de una montaña, pero es horrible la descripción física, o sea, se vuelve un poco amorfo y es violento. Listo, brinco de escenario. Un dios normal puede mandar ángeles en Amonkhet,
De hecho, utilizan ángeles, usualmente ángeles momificados, pero ángeles. Cuando usted se mete con teros, pues Ujú. hay diferentes emisarios y cada uno de los dioses tiene diferentes emisarios. Entonces, ¿cómo funcionan los emisarios? Esto, si el dios es bueno. Si el dios es malo, piénsese los emisarios en sentido contrario. ¿Mm? Le voy a poner un ejemplo cercano, ocurrió hace poco. Resulta que eh, está esta diosa en particular que no le gusta que se rompa el equilibrio en mi mundo de juego y uno de los personajes ha revivido varias veces. Entonces, ¿qué hizo? Se le apareció en sueños a un sátiro y le dijo, búscate a fulano de tal que está en tal sitio, mátalo en mi nombre. Y el sátiro hizo caso. ¿Mm? Ya listo, y de hecho casi lo mata de un golpe. ¿Mm? Mm. Pues es otro elemento más. Diego Rivas incluye también, seguimos con Magic, cuando se habla aquí de los Khans de Tarkir, ¿m? Que dice aquí mitología mongola, muy parecido a las novelas del Imperio. Muy sí. Aquí se está apelando también a elementos totémicos, también vinculados con Princesa Mononoke. Es, es el animal que adquiere cierto estatus superior. ¿M? Voy a destacarlo aquí. ¿M? Adquiere cierto estatus superior y este estatus superior aparece. El asunto es, recursos están los que usted quiera. Lo importante es que usted logre ser lo bastante creativo y que sea coherente. Si el Dios los está ayudando, ¿m? Que haya una explicación muy clara de por qué ahora les dio la espalda. ¿M? Porque puede pasar. Algo ocurrió y les dio la espalda. Algo ocurrió y le cortó el chorro al clérigo. El clérigo hizo el super rezo y ¡pa! Lo que siempre ocurre, ¿no? El jugador dice, ay, pero DM, ¿cómo así? ¿Por qué? Dice, no sé, no me preguntes a mí, yo soy solamente el DM, pregúntale a tu Dios. Ya, funciona muy bien. Usted de repente al orar no siente lo mismo. Ese tipo de escenario, ese tipo de atmósfera, incluso es más potente aparece como en este episodio de Los Simpson, cuando Dios va a visitar a Homero y arranca el techo de la casa y se sienta en el sofá a discutir con él, que comienza con la mano, con el dedito así desde el cielo, que le dice, has abandonado mi iglesia. Hombre, no, quizás eso funcione, pero sea un recurso muy superlativo. Usted arranque desde lo más básico y, y son pequeños detallitos que enriquecen las aventuras y también de una manera acorde con el avance de nivel del grupo, Tal de su cual, grupo es de juego. cierto. Bueno, a los invitados, a quienes nos están viendo a través justamente de la señal, hagan memoria justamente en anécdotas para que ustedes también nos comenten ya cuando llegamos a la parte de anécdotas, anécdotas propias que han vivido con dioses, con este tipo de cosas que son pan nuestro de cada día, agregando justamente dentro del contexto, dentro de los que hemos jugado rol. Hay infinidad de casos, pero esto más adelante. Bueno, por allí hay algunos apuntes y una vez saludo a Boris, que por allí también nos está acompañando. Antes, Charlie, léete el de David que está en pantalla. ¿Mm? Tú lo Claro tienes que ahí, sí. es el que está justo encima. David Santiago entonces nos comenta, pues es que eso sería como decirle al Vaticano que agreguen otro Dios. Es decir, a mí me parece bien este tema medio dictatorial de que los dioses los establece el DM. Y sí, o sea, es que vuelve y juega. Aquí apuntando un poco y que Camilo ya complementará, es que la construcción del mismo juego también se da a través de la misma riqueza que el jugador le ofrezca en la construcción de ese mundo. No está limitado a que ese personaje que esté jugando cierto jugador en algún punto dado puede llegar o no a ser un dios. Puede llegar a suceder, uno nunca sabe. De pronto es una de sus metas, de su camino que quiere llegar, como ha pasado con paladines. Taikus y Eh, Taikus. entre muchos otros ejemplos que ahí se pueden llegar a citar. Y, y, bueno, Camilo, justamente, pues, ¿qué puedes complementar al respecto justamente de esto que se establece casi que tan dictatorial, pero tan necesario a través del DM, justamente en ese escenario de establecer lo que es esa construcción de dioses y del panteón en la mesa de juego? Mm, lo importante es que sea natural. ¿Mm? Pues eso es lo que yo diría. Pues aquí sí que nuestros oyentes complementen, pero eh, que sea orgánico, que sea natural. Si usted llega y dice en la primera partida, porque todavía no lo tiene listo, dice, no, dioses, no, no, dioses no hay.
lo que importa es la fuerza de esta fe como las guerreras mágicas. Y a la partida siguiente dice, ¿a usted quién les habló de filosofías? Aquí no hay filosofías. Aquí todo existe, los dioses son lejanos, pero están presentes. Y a la partida siguiente se encuentran un avatar. Hombre, pues mira, que esto es un poco de, al fin, ¿qué? ¿Vamos en moto, vamos en carro, vamos en triciclo? ¿Mm? O sea, téngalo Ujú. usted claro como narrador, porque son esos pequeños detallitos de coherencia que ayudan a que la partida funcione. Si usted no lo tiene listo cuando arranca a jugar, no pasa nada en que usted le diga a sus jugadores, qué pena, yo sé que yo estoy trabajando en un concepto de Dios de la justicia, existe, por ahora les voy a dar tal nombre, luego les digo el nombre que es, pero no lo tengo listo ahorita. Y funciona. ¿Mm? Es, Ujú. es, que, es que sea un constructo que funcione, digamos, lo voy a subrayar en qué escenarios es necesario. Cuando el grupo llega a la aldea y necesita un sanador, y es un sanador, digamos, generoso, que los cura sin pedirles mucho dinero, o que lo hace porque comparte la fe y tal, entonces no hay problema, ven acá, yo te curo porque hace parte de mi fe, ¿m? Funciona. O sea, es un escenario donde también otro elemento importante es el sanador intenta curarlo y dice, algo pasa, ¿tú en qué crees? Y el tipo dice, no, pues mira, es que yo creo en tal cosa. No te puedo curar si no recapacitas. Porque resulta que el poder de mi Dios no te puede tocar a ti porque eres un maldito pagano. Listo, funciona. ¿M? Funciona y funciona muy bien. Funciona Ujú. coherente. ¿M? El asunto es que el concepto que usted plasme sea coherente en el desarrollo de la partida. Si el concepto apunta para un lado y la partida apunta para el otro, una de las dos cosas tiene que revisarse. Sin duda alguna. Bueno, rápidamente el apunte que está allí, que ustedes ven en pantalla de Boris Guaita, un abrazo para Boris. Recordemos que el tema en religión es importante poder revisar las gigantomagias. Eso apoya las creaciones de planos, que ese es otro tema también que hace parte dentro de esta construcción de mundos, tanto físicos como existenciales y limbos entre ellos, que pueden llegar a ser visitados desde altares y demás, digamos que son como las puertas de entrada generalmente a estos tipos de mundo de planos. Muchos dioses se deben a cierta adoración sobre otros, eso afecta mucho al mundo en juego, sin duda alguna, y va muy de la mano a lo que hablaba ahorita Camilo de los ritos, de este seguimiento. Hay dioses que basan su existencia a partir del número de seguidores que tengan, otros lo basan a partir del poder, otros a partir de qué tanta maldad hay en ese mundo. En fin, son diferentes factores que llevan a darle una característica, una identidad propia a ese Dios y a lo que viene a ser luego la construcción de todo eso, de todo lo que son sus seguidores. Bueno, Uh siguiendo y -huh. avanzando en el tema, Camilo, ¿cómo Perdón, manejar? sobre esto, Charlie, perdón, un breve comentario sobre esto que dice Boris, que es importantísimo, es eh, piénsese un poco las etapas. Los dioses siempre estuvieron ahí, los dioses han ascendido, han existido diferentes etapas, mucha renovación de dioses. Piénsese usted de este Juego de Tronos que se terminaba el saludo hablando de nombre de los dioses antiguos y nuevos, que le da un poco de sentido. Hay dioses antiguos y hay dioses que están surgiendo. Hay este que, Dios del fuego, que promulga ser el único Dios. O sea, ok, note que le da sentido. Y cuando él hablaba de las gigantomaquias o titanomaquias, pues básicamente es lo que existió antes, estos titanes que tuvieron que ser vencidos por los dioses actuales, enteros, estos arcones, estos arcontes, que fueron vencidos por los dioses actuales de Teros. Ok, o sea, piénsese un poco también este escenario, porque le da riqueza, que era de lo que hablaba Boris. Hay templos, templos vigentes que tienen sus clérigos y tal, hay templos abandonados, existen templos de dioses antiguos, ¿m? Hay males antiguos encerrados, piense usted en un cronos encadenado, varias cosas. ¿M? Eh, Eso enriquece, de hecho, justamente eso que hablabas, Camilo, de la construcción del panteón, esas historias. un saludo especial a Robin Peña. Muchos saludos, Robin, que este sábado estará allí como nuevo jugador. Un saludo para él. Estaremos bien curiosos a ver que disfrute allí.
Ojalá le vaya muy bien. ¿Va a ser nuevo? Vamos a darle de suavecillo, con cariñito y afecto. Mm, mm. Bueno. Yo soy amor y paz, yo soy amor y paz. Bueno, retomando el tema, Camilo, hemos hablado mucho de relación, digamos, también de la importancia de la religión, pero esta pregunta me parece muy pertinente de abarcar, muy seguramente se va a extender un poco porque es fundamental hablarlo, y es cómo manejar relaciones, religión, política e interreligiosa para traer conflictos divertidos dentro de una mesa de juego. Upa, no, venga, pasito, pasito. Ajá. A ver, y leemos un poquito históricamente. Una vez más, parta de referentes. Hace poco, el nuevo emperador de Japón, usted creo que habrá visto en noticias, el tipo resulta electo y es escandaloso en Occidente. Lo siento, tengo que decirlo así con un poco de vaina, porque hace parte del rito religioso sintoísta. El tipo se acuesta con Amaterasu o Mikami, no literalmente, se acuesta con una sacerdotisa que representa a Amaterasu o Mikami, pero el tipo está casado. ¿Cómo así? ¿Es una infidelidad? No, porque se está acostando con una diosa. Esto hace parte de la religión y al mismo tiempo muestra un vínculo interesante que hay entre la religión y la política, y estamos hablando del siglo XXI. En otro Ujú. tiempo se mantenía, sobre todo pues en el medioevo, que todos los dioses eran, que todos los reyes eran elegidos por los dioses. Y entonces había una ceremonia de investidura para los reyes. En Egipto, básicamente el faraón era hijo de Ra, era hijo del sol, él era descendiente de los dioses, él era el sol que caminaba entre los mortales. Y si usted mira la iconografía egipcia clásica, pues es que Faraón era mucho más grande, eso o estaba servido por un palumpas, pero básicamente, o sea, Ra. fue hasta el imperio medio y el imperio bajo donde Faraón tenía el mismo tamaño que el resto de mortales. Al comienzo, iconográficamente hablando, era mucho más grande, que muestra una relación muy estrecha entre religión y política. ¿Mm? Básicamente, en Dragonlance, por ejemplo, antes del cataclismo, pues es que estaba la figura del sumo sacerdote, este sumo sacerdote que tenía una investidura sagrada, el tipo resplandecía en poder, y resplandecía en poder solamente para el que lograba ver más allá de estas apariencias, pues se daba cuenta que era un mortal más y un mortal muy cansado porque tenía a cuestas toda la religión del mundo, o sea, el culto a los dioses del bien, porque en Dragonlance está muy dividido, dioses del bien, dioses de la neutralidad, dioses del mal, entonces quien era capaz de ver más allá de lo que este sumo sacerdote llevaba a cuestas, que eran muy pocos, porque el hechizo era muy potente, el encantamiento era muy potente, pues hombre, que se daban cuenta que era un mortal más. Pero es como la religión acolita que hay mortales divinizados y cómo esto termina produciendo, por ejemplo, en la India, las castas. Usted nace en una casta y de esta no cambia. Tres cuartos de lo mismo en el Japón medieval. Había castas de las que usted no... Era muy difícil que pudiera brincar de una a otra y estaba muy mal visto que usted, que era de una casta superior, se metiera o tratara a alguien de una casta inferior. ¿Listo? Son elementos que van de la mano en este entretejido importante. Entonces, ¿cómo meterle conflicto? Pues simple, no todos los sacerdotes son honestos, y no todos los dioses necesitan sacerdotes honestos. Hay dioses que lo que les importa es garantizar adoradores, no les importa que sus sacerdotes no sean tan honestos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ya está, no hay problema. Entonces, aquí de hecho lo voy a leer. Sí. Boris Guaita nos incluye. La iglesia o religión y la política siempre han tenido relación. Dígase bulas papales que ponían o quitaban reyes. Sí, Sí. sí, sí, o sea, este es un ejemplo y nosotros aquí de nuevo nos estamos metiendo con esta cultura occidental cristiana, pero un ejemplo más, un ejemplo más. Básicamente el César, ¿m? El César también era un personaje elegido por los dioses que miraba de tú a estos dioses. ¿M? Y sin embargo, cuando llegaba algún anuncio de los sacerdotes, el César escuchaba. ¿M? El César leía augurios. ¿M? El César respetaba los augurios que leían sus sacerdotes. En estas religiones antiguas era común
la figura del intérprete, del adivino, del agorero, el que estaba leyendo las señales que estaban presentes, porque los Ahí, dioses hablaban a través de misterios. tal cual, ahí voy a contar un buen ejemplo que todos creo que recordarán 300 justamente dentro de lo que, bueno, los que han leído la Ilíada o en la misma película, que sucedió justamente. Podía el rey querer ir a la guerra, pero no por encima de los designios de aquellos sacerdotes que decían si debía o no debía ir. Y ahí vemos esa confrontación del soborno, cómo sobornar a estos sacerdotes. Ujú. O sea, ahí hay un elemento muy, muy importante que justamente Camilo estaba comentando y quería justamente acotar con ese ejemplo. Traer. Boris sigue comentando. Gracias, Boris, estás en racha. No, no, mentiras, que Boris sabe un montón de estas cosas. Charlie, si quieres lo lees. Claro que sí, mire, las casas o castas en poblaciones muy chapadas a la antigua dentro de Pakistán aún las respetan y digamos, eres parte de una familia o clan, lo mismo sucede con los beduinos de Arabia, por eso buscan mucho casarse entre familiares para guardar el lineaje, tal cual. Es muy similar a lo que justamente es con el emperador japonés que lleva un lineaje de un poco más de 1000 años como tal, para aquellos que de pronto no lo saben por ese lado. Incluso hay que añadir ahí otro detalle más. ¿Mm? Eh, Usted ve el mundial pasado allá en Rusia, que los japoneses, pues terminó partido, creo que perdió Japón, y los hinchas se ponen a limpiar el estadio. Y Ah, usted dice, ¿y esto qué contiene? correcto. ¿Mm? No es simplemente riqueza cultural y o qué Mm, mm. civilizados son, es un respeto al kami del estadio. Básicamente es una manera de ellos Exacto. contribuir a que no se corrompa el ambiente del lugar y que de esta manera los siguientes hinchas que asistan pues tengan un ambiente mucho más equilibrado, no tan propenso a la ira y que puedan disfrutar mucho más del evento deportivo. Ellos lo hicieron con una mentalidad religiosa. Dese cuenta que esto se convierte también en un poder político. Porque resulta, como que era uno de los eslóganes, que si no estoy mal en la Revolución Francesa, Vox Populi, Vox Dei. La Mm, voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces es de qué manera no solamente el sacerdote es una figura importante, el monarca constituido religiosamente es importante, sino también el pueblo y el pueblo donde termina surgiendo esta figura, llamémosle así la loca de los gatos, en plano religioso, es que esta es la vidente, es que esta es a la que se le habla. Y la piedad popular dice que esta señora es una ungida de los dioses. Pues hombre, que esta vieja le creen mucho, pero a la viejita le creen mucho más que al sacerdote, o más que al rey incluso. ¿Mm? E ujú. incluso esta viejita no se sabe en realidad quién la inspira, quién la ayuda, podría ser el lord vampírico de la zona, el señor vampiro, y resulta que esta señora está guiando toda esta población cada vez más grande a su perdición. Y funciona, porque permite un tema importante que esto creo que es lo que Carlos debe estar por soltarme, es cómo manejar o sortear el fanatismo. ¿Mm? Pero dejo que Charlie nos sorprenda. Justamente, sí, para articular justamente frente a esto que estás indicando, Camilo, y es cómo tratar con PJs que no son creyentes y cómo conviene convertirlos en un momento dado. O sea, el famoso trololo que uno recuerda de Age of Empires, trololo, trololo. Es una de las cosas más divertidas de manejar. Tengo que decirlo, yo como de Emi, yo lo disfruto mucho. Yo disfruto mucho ese diálogo porque, ups, perdón, es que se me está descargando la máquina. Yo disfruto mucho el diálogo porque el PJ, el PJ en un entorno fantástico aparentemente es libre. ¿Mm? Aparentemente es libre. Luego de tres resucitadas, se da cuenta que en realidad la libertad no existe. La libertad es un concepto relativo. Entonces, ¿qué conviene? Tener aliados poderosos. Pero, digamos, ese diálogo queda muy impuesto cuando yo DM le digo al jugador, mira, como te trajo fulano de tal, o te conviertes o te vuelves a morir. Funciona mucho mejor cuando se permite el diálogo PNJ jugador o PJ PJ. ¿Mm? Funciona muy bien. O sea, es que este otro jugador que ya es converso, que ya es creyente,
que es clérigo, que es paladín, pues hombre, que funciona muy bien, porque viene el diálogo. Y ¿no? ¿Tienes tiempo para leer el libro? Tengo el libro. Podemos empezar el estudio de una vez totalmente gratis. Es algo que le va a hacer mucho bien a tu vida. Y funciona. Lo siento, funciona en la vida real, funciona en el juego. Eh, Sí. Uy, Boris nos ahí manda un saludo y dice, jajaja, que su gnomo no será convertido. Jajaja. uno Bueno, nunca sabe, recordemos el ejemplo, bueno, no tiene que ver con religión, pero si un bardo puede convencer a alguien de hacer muchas cosas, también puede suceder con el más sabio de sabios de convencerlo. Tranquilo, Boris, tranquilo. dice lo que pasó entre uno y la camarera, ¿verdad? Es otra historia, perdón. Es otra Nos historia. dice, Uy, Andrés, aquí hay una, sí, proceda, voy Charlie. a- vale, listo. Entonces, hay un sistema de juego que maneja el tema de la religión de manera particular, Mundo de la Oscuridad. Voy a extenderme un poco, así que pido perdón de antemano. No, es muy válido el apunte y siempre agradecido por lo que aportas, Andrés. Vampiro, la mascarada existe gracias al mito bíblico de Caín y Abel, de cómo Dios castiga a Caín y de cómo él aprende en su destierro de los poderes gracias a Lilith. El temor de todo vampiro es la genia, perdona ahí si lo puse Gena, mal, gena. gena, Ujú. en la cual Caín se despierta y devora a todos los vampiros. Ahora, en Hombre Lobo, el Apocalipsis tiene una cosmovisión muy bonita y es la creencia animista. Los espíritus son entidades muy importantes y presentes en el juego. Y la misión de los hombres lobo es defender a Gaia de la corrupción de Wyrm, el cual es una de las tres fuerzas que mueven el mundo: creación, crecimiento, destrucción. En Wright, el olvido, uno juega como un fantasma que tiene temas pendientes, como un tipo de limbo, en el mundo físico y lucha porque en el mundo de la muerte el olvido no lo absorba a uno, un mundo regido por Caronte. Esto me recordó mucho también, ahorita que hablabas de Coco, bueno, también no tanto de Coco, del libro de la vida, del libro de la vida, lo que es, Ujú. de cómo los Mm. fantasmas, espíritus se van perdiendo a medida que los familiares sí se van olvidando a través del tiempo. Cazador, la venganza trata sobre humanos normales que obtienen poderes de entidades superiores que quieren combatir a las criaturas de la oscuridad. No. Entonces, gracias por el aporte de Andrés Alberto, pues justamente eso nos ayuda mucho a tener esta retroalimentación. Aquí David, Hay otro comentario aquí súper bueno, sí, vale, Camilo. Que nos da Diego Rivas. No está completo porque también es un poquito extenso. Qué pena el spoiler de la película Willow, súper recomendada también. Pero cuéntanos, Charlie. Bueno, entonces habla justamente en una película Willow, habla la deidad del bosque y la bruja reina Bavmorda. Justamente para ellas el poder está en los seguidores que logren otorgar el poder. Yo pregunto más allá del poder, que en sí es el porvenir de los dioses, también viene el comportamiento de dioses y el propósito de ellos y su funcionalidad. Para ello pienso que el otorgar una posición y función es fundamental. En el manual de tercera, la descripción de Olidanmara y justamente cómo se otorga el poder es el sistema de economía onírica. El engaño es un arte y una forma de adoración. La iglesia enseña que cualquier cosa que se le quite a otra persona claramente no tenía la intención de pertenecer a esa persona y que cualquier robo en nombre de Oli Danmara aumenta el poder de la deidad. No, ahí eso súper bien el apunte y esto es algo que yo sé que a los bribones les encanta. Mm. Aquí, Tal perdón, cual. Charlie, un saludo especial para Axel Guerra y una aclaración simple. Nosotros aquí estamos hablando de construcción de mundos, tomando el referente por antonomasia que es Calabozos y Dragones, pero estamos hablando de construcción de mundos en Uh juegos de -huh. rol. Juegos de rol nos da para mucho y eso que no nos hemos metido con Innomine Satanis Veritas,
no nos hemos metido Star con Wars. Shadowrun, no nos hemos metido con Star Wars, o sea, es mucho, porque realmente esto es un brochazo general, entonces partimos del juego por antonomasia y usted replíquelo en su escenario como quiera, y también gracias a estos comentarios que nos ilustran. Un saludito, un saludito para mi Freddy. gordito salvadoreño, Freddy Oyuela, qué rico que estés por acá, que te estés portando medianamente bien, eh, o algo así. Listo, Charlie, en tus manos. Bueno, entonces ya estamos por cerrar justamente el programa. Hemos avanzado bastante bien, pero Camilo, justamente como siempre, nunca pueden faltar la parte de anécdotas y aquí a las personas que siempre nos ven también nos tendrán que dar sus apuntes. Entonces voy a soltar dos preguntas que tienen que ver justamente con esta parte de anécdota y es de entre todo lo que has tenido oportunidad de dirigir, ¿cuál es esa deidad con la cual, deidad, ente superior, espíritu con la cual tienes más afinidad y más cariño en todo lo que has podido construir dentro de tu mundo de creación de juego de rol? Bueno, a ver, Será esa posible, pregunta tiene truco, Carlos. lo sé, lo Sí, sé, esa lo sé, pregunta tiene mucho truco. lo sé, es la idea. Mm, me encanta, me encanta la interpretación de, de Ilúvatar. ¿Mm? Qué pena, estoy arrancando desde la periferia. Tolkien hace la construcción del dios, del dios principal. O sea, propiamente es Dios, que es Eru o Ilúvatar. ¿Mm? Y, y básicamente eh, está presente, está presente, pero, pero deja que se manifieste a través de los Valar. ¿Mm? Ok, a partir de ahí existe, durante mucho tiempo lo manejé, se le llamaba el dios sin nombre, se le llamó durante mucho tiempo, y lo que enviaba eran ángeles. Él enviaba ángeles a que le hablaran a los mortales, y estos ángeles descendían, incluso, digamos, en la temporada anterior, eh, hay un momento en que destruyen uno de los mayores palacios de vampiros. Cuando ellos llegan al castillo tal a rescatar a su amigo, ven que todo el palacio está destruido y encuentran un enorme charco de sangre, y, y el charco de sangre procede de las lágrimas de un ente. O sea, piénsese usted un ángel formato de Evangelion, porque no es el ángel típico con alas y tal, sino tiene una palangana y la palangana se ha llenado de sangre y sigue cayendo la sangre. Y lo primero que les advierte mentalmente, y no les hablen palabras, es no toquen la sangre si quieren seguir vivos. ¿Mm? Listo, o sea, eh, este Dios sin nombre, pues de nuevo, no está presente y me encanta, porque es el concepto del supradios. ¿Mm? En los reinos olvidados se habla de Lord Ao, ¿Mm? Y es tres cuartos de lo mismo. Lord Ao interviene dentro de estas construcciones cosmogónicas que justifican determinados cambios cósmicos, pero Lord Ao no ha hecho manifestación en Faerun, y esto lo hace muy importante. ¿Mm? Sí, Eh, Sí, díganos, Camilo. Charlie, antes de entrar a anécdotas, quiero aprovechar para invitar a nuestra audiencia. Ustedes Ah, creo que ya vieron publicidad. El 15 de septiembre tenemos, tenemos un invitado especialísimo, de primer nivel. top, top de primer nivel, básicamente porque el tipo o sea, realmente qué calidad de personaje. Dijo que sí, pues sí, qué chévere. Mira, yo tengo tiempo el 15 de septiembre, charlemos. Joan Tretze, creador del sistema de 13, es un cómic rolero que ya lleva un tiempito andando, lo puede buscar en redes sociales, eh, pues nos va a acompañar. Entonces, yo vuelvo a hablar de las Goblin Bags. Hay unas Goblin Bags detrás, que son unas bolsas a las que le cabe un huevo de dados. Básicamente usted puede meter aquí 7 juegos de dados, ¿m? Sin lío. Incluso más. Eh, sí, incluso más. Nosotros le vamos a regalar una. Nosotros hace un tiempo, cuando invitamos a nuestro artesano de los dados, rifamos unos dados. Esta vez vamos a rifar una de las bolsas. Esta vez, en consonancia con algo que escribimos ayer, por favor, escríbanos una pregunta.
¿Usted qué le preguntaría a Joan Tretze? Ya en la tarde, Boris Guaita escribió una primera pregunta. Entonces, si quiere en comentario esta transmisión, si quiere en comentario a, No, de hecho mejor, a Camilo. la publicidad, señor. Exacto. A la publicidad donde está justamente la pregunta de Boris, la estaremos dejando como la publicación fija que ustedes podrán encontrar siempre en la parte superior de Ah, la página. en Y destacado. allí, Listo. el destacado exactamente, y allí ustedes nos hacen esa pregunta para ganarse este fabuloso premio. ¿Listo? Entonces, Eh, para que estén ahí atentos y piénsensela bien con este mega invitado que tendremos para el 15 de septiembre. Disculpen, letra menuda, necesaria, necesaria. Publicidad solamente válida en el territorio colombiano, porque en este momento, con el tema de la plaga, es muy difícil enviarlo al extranjero. Lo sentimos mucho, Sí, pero es una invitación principalmente para nuestros oyentes en Colombia que se animen a preguntarle cosas interesantes. Joan Tretze, creador de mundos. ¿Qué le pueden preguntar? Este man lleva 6 libros publicados sobre su mundo de juego. Él lo ha jugado, él lo ha creado, él está trabajando en su manual de juego de Mundo Reloj. Entonces, se le puede preguntar mucho. Queda en sus manos. Charlie, y continuemos. claro que sí, será mucho lo que aprenderemos. Y bueno, continuando con las Ah, anécdotas perdón, e perdón, invitando, perdón, perdón, lo último, lo dinos, último. Charlie, dinos, sí, claro. directamente va a ser 13 quien va a escoger al ganador. Cada Ahí una de está. las preguntas va a tener quién hizo la pregunta. Entonces él la leerá y va a decir, esta pregunta es la que más me ha gustado. Entonces, pues ya está. Ahora Ya sí, saben. ya, me quedo callado. Hágale, Charlie. Ahora sí. Bueno, Cry Cine ecuatoriano, lo siento, Boris, sí, lo sabemos, lo sentimos mucho. Será en otra ocasión, cuando la plaga pase. Bueno, aquí y a las personas que están viendo, para que también nos comenten sus anécdotas con dioses. Esta que ya nos comentaba Camilo, de esa deidad, ustedes también, coméntenos si tienen alguna idea, pero también otra que me encanta mucho, y es, Camilo, ¿cuáles son esos PNJs o PJs que tienes de entre tu mayor recordación? Porque de alguna u otra manera se convirtieron en estos entes e incluso dioses dentro del universo que has construido. Uy, Charlie, esas preguntas. Bueno, uno, Suidam. Suidam era un elfo clérigo. El jugador me persuade de servir a falta de un dios, 2 dioses, porque quería los poderes que le daban estos dioses. Así que él era servidor de Tempus y de Kosut, servidor del dios elemental del fuego, sí, el primordial elemental del fuego, y del dios de los bárbaros, de la guerra de los bárbaros. Entonces era una mezcla muy interesante y este tipo lo roleaba tan bien que daba gusto. Realmente daba mucho gusto ver a este man rolear. Entonces, eso fue hace mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Este personaje sigue vivo y él es la cabecilla que está detrás de lo que es el culto de la adaptación del culto del dragón en mi mundo. Él es el gran líder del movimiento de este culto. ¿Mm? Tal cual como está descrito para Faerun, básicamente tiene 4 adaptaciones porque me gustó cómo estaba hecho el modelo, ya está. Luego, viene un personaje que se hace renombre porque el jugador se lo roleó de esa manera. Y originalmente se llamó Linstaikus, el padre del clan Ojalince. Y Si él está por era ahí, caballero de dragón. En ese, si Freddy estás por ahí, existía la clase de los caballeros de dragón, una clase super golera que yo no sé por qué permití, pero el asunto es que estaba presente. Y este man era el caballero de dragón de plata. Y el tipo era lo más político que había, rayaba un poquito en ser fantoche, en venderse un poquito, venga que yo soy lo máximo, usted crea en mí, vote por mí, yo soy su líder. Y el personaje siguió existiendo. Viene un tema en particular donde pues este Linstaikus muere. ¿Mm? Viene. Sí, efectivamente, Andrés Romero alcanzó a conocerlo. Este Linstaikus muere, pero es revivido mediante un deseo, y al ser revivido es escogido por
En ese momento la diosa de la justicia saliente, cuando advierte que está muriendo todo el panteón, lo escoge. Este personaje termina convirtiéndose en el representante de la justicia, pero es el dios Sol. Es el gran sol de la justicia, el gran sol plateado de la justicia. Piense usted en un Rao para los kryptonianos. Es el Rao que tiene varios aspectos. Él aparece de diferentes formas, tiene diferentes rostros porque es un mismo dios, pero que se acerca a los mortales de diferentes maneras. Es un dios muy celoso, terriblemente celoso, pero que se esfuerza por querer quedar bien. Ese es, digamos, un referente, una constante, ya no Lince Taicus, porque ya no le importa el tema del lince, sino solamente Taicus, no este tema del que les hemos hecho publicidad, sino el dios Taicus, dios de la justicia, dios solar de la justicia, el dios dragón. Mire qué bonito suena. Ujú. No, Sí, sí, entonces son muy, estos dos muy ejemplos interesantes. como por no hacerlo tan largo. Uh-huh. Sí, 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 porque son muchísimos, para oír bastantes. A mí en lo particular me encanta ese el que hiciste con PNJ, de Dios de la Magia. Se me está olvidando ahorita el nombre, por amor al cielo. Yulaos. Yulaos, gracias Camilo. Yulaos me parece una construcción de historia formidable porque nace de dos PJs, que es lo más interesante, de dos jugadores puntuales de la mesa, con unos deseos muy particulares de manejo de poder y muy a lo que tengo que decirlo, o por lo menos dentro de lo que he visualizado, y que le gusta generar ese caos, ese juego de intereses muy, muy, muy bien creado y muy bien construido. Por lo menos de esa parte me encanta mucho. Y a nivel personal, creo que algo que siempre estoy agradecido a Camilo de haber podido forjar justamente ese lineamiento de dioses a través de la esencia bárdica, sin duda alguna, obviamente, la esencia de los Ko, con el gran Ko. Creo que es de lo más bonito que se ha podido hacer, porque en el mundo, digamos que no se había dado ese escenario de construir un dios que tuviera esa afinidad hacia todo lo que tuviera esa armonía musical, esa armonía del que declama, del que hace todo esto arraigado justamente a esa esencia, y casi como, no digo que Dios, como un ente superior como tal, está justamente como parte de ese panteón que da una luz o un parte, digámoslo, de buen tutor a quienes conocen de su magia y quieren construir justamente un linaje a través de lo que ha sido su legado. Entonces, digamos, es de mi parte como para sumar allí. Y bueno, David, por allí creo que le está comentando, sí, lleva un Sí, poco, llevo, antes de eso, Charlie, perdón. Diego Rivas nos hace una pregunta sobre el concurso. ¿Hasta cuándo se puede publicar? Hasta el viernes 11. Hasta el viernes 11 de septiembre. También, pues, un poco en respeto con el tiempo de nuestro invitado, para que él pueda escoger con calma que pregunte la que más le gusta. Ahora sí, el comentario de David Zanabria. listo. Entonces, David nos comenta que lleva poco tiempo jugando, pero me parece muy curioso que nuestra mesa de juego esté metida con un montón de embrollos y asuntos, como con 3 o 4 dioses, y es como si jugaran ajedrez con nosotros. Sí, es la idea de los dioses, de hecho, esa es la esencia, y me encanta, digamos que eso es algo que siempre le voy a aplaudir a Camilo, que tiene un manejo con deidades formidable. Nos hace llorar, pero se disfruta. Boris también nos hace aquí un apunte. Jugando Call of Cthulhu, todos entran en histeria. La vidente pues dice, lo puedo ver. Le digo, sí. Me dice, lo puedo escuchar. Le digo, sí. En ese momento sentí el verdadero terror, porque tuve que narrar lo que el dios antiguo le estaba diciendo. La jugadora me empezó a preguntar cosas muy fuertes que obviamente el dios le podía responder. Entonces fue muy bueno que haya pasado, porque pude soltar 2 pistas para la resolución del conflicto. Muy interesante esa anécdota que nos suelta ahí Boris, en otro contexto también de juego, donde las deidades son fundamentales en el desarrollo de juego. Bueno, Camilo, ya hemos avanzado bastante en el tema, y de esto muy seguramente tocaremos más adelante, como siempre con todos los temas.
Recuerden dentro de 8 días estar muy al pendientes. Recuerden que hay concurso. Recuerden que nuestra tienda ya está más robustica y varias sorpresas para que tengan allí. Hay miniaturas, ya hay dados, tenemos unas Goblin, tenemos bolsitas monedero, ya tenemos por allí lanzador de dados, en fin. Ya hay varias Uy, sorpresas para que se peguen una miradita a esa tienda. Uy, sí, ese lanzador de dados, yo sé que Camilo lo uf, dice, precioso, lo digo, hermosísimo, para que aquellos que se está, puedan. está por llegarme en físico, así que en próximas transmisiones los antojo con el lanzador. Está violento, realmente violento. Exacto. Cajitas en madera para guardar, que habrá, hay unas que ya pueden ver allí en la galería y otras personalizadas que también a su momento les tendremos. Hay muchas, muchas, muchas sorpresas más que justamente queremos compartir con ustedes para que también alimenten allí ese gusto y todo aquello que justamente disfrutamos aquí en este mundo de rol que tanto nos encanta y nos fascina, a través obviamente del conocimiento, que es lo más importante. Camilo, como siempre, mil y mil gracias por estar aquí. Hoy, como siempre, como coequipero y como invitado. Así que mil y mil gracias, y sé que este era un tema que hace tiempo querías hablar porque pues, es algo que te encanta, te fascina y del cual sabes bastante. Igual, como siempre lo decimos, ¿no? Estos temas siempre dan para más. Entonces, muy seguramente más adelante lo retomaremos. Todavía tenemos pendiente hablar un poco más de magia, ¿m? Que lo esposamos muy por encima. Ahora, pues es que de religiones todavía surge mucho. ¿M? Entonces, muchas gracias, Charlie, pues, por, por, por el cuestionario, por cogerme así, cha, 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 responda, responda, pues fue divertido. Muchas gracias a nuestro público por todo lo que nos han aportado, porque ustedes han complementado infinidades este programa. Muchas gracias. A usted que nos está escuchando en diferido, le agradecemos también sus comentarios. Comente si nos está viendo en YouTube, le agradecemos el like, le Ahí lo agradecemos el compartir, seguimos, le agradecemos el comentario. ¿Mm? ahí lo seguimos, ahí los tenemos, ahí lo leemos. Ah, sí, ahí está. Entonces, usted que nos está viendo en diferido por Facebook, tres cuartos de lo mismo, dele like, compártalo. Usted que nos está escuchando desde una de la gran lista que tenemos de redes, de podcast, que ahora Carlos nos leerá, pues hombre, tres cuartos de lo mismo. Muy pronto estaremos en una emisora virtual. Hoy es martes y yo sé que a Carlos no se le olvidó, así que ya empezaremos. Esa cara lo dice Estén todo. pendientes a Pero través de Radio Doki, emisora mexicana. por Radio Doki, que es una emisora virtual mexicana, también estaremos al aire. Entonces, si usted ya tiene el privilegio de escucharnos desde Radio Doki, escríbanos sus comentarios. O sea, los estamos esperando. Escríbanos sus preguntas, que eso también enriquece mucho nuestro programa. Tal cual. Y recuerden seguirnos a través de Instagram, a través de nuestro espacio de Casa Línea al Piso Nagu. Y muchos saludos y fraternos abrazos a todas aquellas personas que nos escuchan en Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Publi y Anchor. Mil y mil gracias por ustedes hacer parte de Manualidades Casa Nagu, por hacer esto que siga creciendo y que este espacio creado para rol por y para ustedes se siga expandiendo por todo el mundo. Mil gracias, sigan juiciosos, cuídense, recuerden que estamos en una época de autocuidado, así que sean precavidos, con las manitos juiciosos, también el tapabocas, todo eso son 20 puntos de atine que sirven mucho, el que no lo lleve, eso es un uno rotundo, y yo creo que en este momento jugarle a una pandemia con unos no es lo más indicado, así que ojo con eso. Camilo, un abrazo gigante y bueno, la reflexión ya de cierre que ya nos has dado, la despedida que corresponde ya para esta ocasión, cierres la posada a la. Bueno, público maravilloso. Voy a repetir lo que ya dije. Gracias por estar al otro lado, gracias por escucharnos, gracias por sus aportes, gracias por aprovechar nuestro trabajo. Sacamos este tiempito para ustedes, construyéndolo con ustedes. Entonces, muchas gracias por hacerlo posible. Eh, qué les puedo decir? Lea, lea mucho. Usted como DM quiere desarrollar un panteón que sea coherente, que sea divertido, lea, lea referentes, ¿m? Lea incluso
de otros manuales, de manuales antiguos, el Legend and Lore de segunda, de leyendas y tradiciones, de calabozos, dice un montón. Estos libros de mitología y religión, de, de dioses y semidioses, pues es que de héroes y tal, pues enriquecen un montón. Ay, pero es que no es mi sistema de juego. Usted no se ponga con la parte del sistema, usted mire lo otro y se va a dar cuenta que esto le enriquece mucho el juego. Entonces, no es más, salvo agradecerles, como siempre, por estar aquí y nos volveremos a ver de hoy en 8, 9 de la noche, con un temazo que esperamos concretar más o menos de aquí mañana, pasado mañana, que va a ser un buen abrebocas para nuestro gran invitado del 15 de septiembre. No olvide Vale. participar en el concurso. Chao, chao.